Bueno, voy a hablar de un libro que es que se titula El poder de lo cookie, del filósofo Simon May, Visiting Professor en el King's College, que es un libro que se publicó en inglés este año, también el 2019, que se llama The Power of Cute. Le han puesto este título de lo cookie porque en español hemos venido a esta tradición de estar traduciendo cute como cookie, porque la otra traducción, la más efectiva tal vez sería el poder de lo mono o el poder de lo bonito, pero claro, mono pues suena muy simiesco y bonito no es exactamente aquello a lo que se refiere lo cookie, que se refiere pues a una idea de algo que está en el límite de lo cursi o de lo kitsch, que genera una cierta ternura. Es un libro publicado en la editorial Alpha Decay, como podéis ver, con esta portada tremendamente cookie, en traducción de Albert Fuentes. Es un libro que he leído muy recientemente, me lo he pasado de verdad muy bien con él, me lo llevé en un viaje en autobús a Bilbao, y bueno, prácticamente en el viaje ya de ida, en las 3 horas 4, pues ya lo había leído, lo acabé de leer en la habitación del hotel, iba a Bilbao a un jurado y la verdad es que llevar este libro conmigo, pues por lo menos me tuvo suficientemente entretenido. Un tema que parece extremadamente banal o que tendría que ver aparentemente solo con la frivolidad, pero el filósofo Simon May va desplegando el tema durante más de un centenar de páginas y demostrándonos que es un tema que tiene la sustancia para poder ser analizado filosóficamente. Me he puesto para vosotros, para los que seguís este pequeño canal de comentario de libros aquí en YouTube, esta camisa, que es una camisa que, bueno, está ahí en el límite de lo extraño, de lo bizarro, de lo cookie, o directamente de lo kitsch o de lo deplorable, pero que a mí me gusta ponerme en ocasiones raras y excepcionales, como lo es esta. Me la compré hace tiempo en una tienda en el centro de Madrid, en el barrio de las Letras. Entré a la tienda, me puse a ver camisas, que a mí es la prenda que más me gusta de todas las que tengo en el armario, y de repente me encontré con esta, pregunté si era una camisa o un vestido. Bueno, lo vais a ver si es la cuestión de una camisa o un vestido, porque es así de larga, ¿no? Es decir, es una especie de faldón. Además me la he puesto aquí con el pijama por debajo. Hace frío y tampoco es una cosa de, bueno, por rendir homenaje a lo cookie, pillarme de repente un resfriado. Pero bueno, me he puesto esta camisa, como digo, que allí pregunté si era una camisa o un vestido. Me dijeron que era una prenda de mujer, pero en realidad cuando me la puse me hizo muchísima gracia cómo me quedaba, con un bolsillo que tiene arriba que es un imán que te hace que esté perfectamente cerrado el cuello, y dije, bueno, esta me la pongo cuando tengo que dar conferencias muy sesudas, porque tiene estas formas que parecen formas estomacales o también las formas del cerebro, y dije, bueno, así queda uno que es como entre conceptual y visceral, entre estomacal y, por qué no, intelectual. Bueno, en esta ocasión quería ponerme esta camisa para hablar de este libro del poder de lo cookie. Bueno, como digo, en él Simon May, a través de 14 capítulos, va analizando esta cuestión de lo cookie, señalando desde el comienzo que no va a preguntarse si lo cookie es o no de buen gusto o si es de buena o mala calidad. Lo que trata de pensar es a qué obedece la actual locura por lo cookie y por qué se ha extendido tanto desde después de la Segunda Guerra Mundial y por qué tiene tanta presencia en la cultura norteamericana y también en la cultura del Japón, donde lo cookie se entiende en el concepto del kawaii. En vez, dice, de relacionarlo en la página 11 meramente con la dulzura, lo entrañable y la sensación de vulnerabilidad que nos despiertan algunas personas, se trata de todo de qué ocurre cuando lo dulce se vuelve siniestro, indeterminado, cuando algo se sitúa entre lo infantil y lo adulto, lo masculino y lo femenino. Lo cookie aparecería como algo que tiene un registro desenfadado y a menudo frívolo, y la estrategia que va a seguir en este libro Simon May, él la pone en relación con la estrategia que también siguió Susan Sontag en su canónico, en su conocido ensayo Notas sobre lo camp, o también en el ensayo de Harry Frankfurt on Bullshit, del que toma también algunos elementos en este estudio. El primero de los capítulos se titula Lo cookie como arma de seducción masiva,
y señala desde el principio que lo cookie está colonizando nuestro mundo, y que ahí tenemos las figuras de Hello Kitty, Pikachu, el monstruo de Pokémon, ET, con su desgarbado encogimiento, las muñecas repollo, o también la extraña evolución de Mickey Mouse tras la Segunda Guerra Mundial, pero también dentro de la proliferación de lo cookie se encontrarían los emojis y muchas otras figuras, muchas otras formas. Lo cookie tenía que ver con un efecto superficial, pero es superficial y al mismo tiempo trata de demostrar en este libro que tiene algo de profundidad o que tiene que ver con una subversión extremadamente amenazadora de las fronteras y que genera, por tanto, indeterminación. Lo cookie es uno de los acontecimientos, piensa Simone Weil, estéticos fundamentales de nuestra época, que tiene que ver con una gran transformación que sería la emergencia de el niño o la emergencia social de la infancia y de los niños. Lo que se quiere preguntar, como ha dicho Simone Weil, es por qué lo cookie tiene hoy tanta importancia y de qué es de lo que nos habla y qué tipo de diferencias o qué tipo de indiferencias va generando. Los objetos cookies no constituyen simplemente, dice Simone Weil, distracciones infantiles con respecto a las angustias del mundo actual, sino que tienen que ver con las transformaciones vertiginosas de nuestra época. Lo cookie es, ante todo, una expresión burlona de la opacidad, la incertidumbre, la extrañeza, el fluir constante o el devenir de nuestra época que está inserto en el corazón de todo lo existente, esté dotado de vida o no. Lo cookie es manifiestamente efímero, es un estilo de deliberada despreocupación que tiene que ver con aquella forma de inestabilidad del ser o aquel final de una consistencia de lo que es en el sentido filosófico heideggeriano y tiene que ver, por tanto, con el cuestionamiento de los fundamentos. Lo cookie es, para este filósofo, una suerte de celebración de la indeterminación, pero también implica una relación con un objeto vulnerable o con una vulnerabilidad, una especie de vulnerabilidad coqueta. Se pregunta, por tanto, si no será lo cookie al mismo tiempo una distracción frívola en nuestra época y al mismo tiempo una profunda expresión de nuestra época, de lo que la propia época significa. Desde imágenes artísticas cookies, como serían los célebres Bellungsdogs, los globos escultóricos en metal de Jeff Koons, hasta Bambi, Pokémon, ET, como hemos dicho, Hello Kitty, o artistas como Takashi Murakami o Yoshitomo Nara, Mark Ryden o Brett Evans, no deja de aparecer toda una iconografía o toda una estética de lo cookie a la que va a prestar atención en este libro. Uno de los autores que aparece a lo largo de todo el libro es Xian Engai, con su ensayo fundamental, en el que habla de la estetización del desvalimiento como una respuesta afectiva a la debilidad que gira en torno al deseo de una relación cada vez más íntima y sensual con objetos en los que se aprecia de por sí una presencia conocida y no amenazadora. Se trata de un tipo de respuestas afectivas frente a la debilidad que puede tornarse fácilmente brutales o deformadoras, motivo por el cual Engai, al igual que otros autores, afirma que la violencia está siempre implícita en nuestra relación con lo cookie. Lo cookie tiene su propia cosmovisión, incluso tiene su propia condición perceptiva, su relación con el mundo. Así habla Simone Weil en la página 23 del narcisismo de lo cookie, que implica una visión cookie del mundo natural como un mundo sin naturaleza, donde se ha aniquilado la otredad y se reprime despiadadamente lo no humano y no se permite que nada, ni siquiera nuestros hijos, sean independientes y distintos de nosotros. El pliego de cargos contra lo cookie, es decir, las acusaciones, las formas de denostar o de criticar o de desmantelar lo cookie son abrumadoras. Pero lo que quiere hacer en este libro este filósofo es vindicar lo cookie o sobre todo resistirse al impulso de censurar lo cookie como si fuera una forma de la locura para pensarlo o tratar de comprenderlo como un fenómeno fascinante y que tiene distintos papeles y manifestaciones en nuestro mundo. El segundo capítulo se titula Con los pelos de punta en el jardín del Edén y comienza diciendo que a primera vista lo cookie
no pretende otra cosa que evocar un jardín de inocencia en el que las cualidades infantiles despiertan sentimientos deliciosamente protectores en sus observadores y nos imbuyen de contento y consuelo. Entre las señales de lo cookie cabría destacar un comportamiento que parece desamparado, inofensivo, cautivador y complaciente, además de rasgos anatómicos como serían cabezas sobredimensionadas, frentes prominentes, ojos como plato, mentones huidizos y andares torpes. Pone esto en relación con las investigaciones de Konrad Lorenz, con esto que califica como cookismo facial, que aparece este famoso esquema en esta página y donde se nos habla de la atención a las formas de los rostros que son menos angulares o que están redondeados, que nos llevan a pensar en una sensación de desamparo o en la necesidad del amparo, y esta manifestación formal o esta manifestación física, incluso facial en los rostros, de ese deseo de ser protegido, de esa demanda de ternura y de cariño, hace que lo cookie tenga que ver con la idea de un mundo que nos cautiva porque está desamparado, que es inofensivo, y este es uno de los elementos del amplísimo espectro de señales que emite lo cookie, que a veces asociamos a animales adorables, porque también es una forma de entender lo cute o lo cookie, como sería el caso de este caniche toy, que me trae a mí recuerdos, cargados también de tristeza, pero también de felicidad, de la felicidad que tuve en relación con nuestra adorada perrita Plata. Lo cookie es al mismo tiempo algo ingenuo, es algo que es conocido y también desconocido, que tiene que ver con el bienestar, pero también con el malestar. Y dice en la página 28 que en un mundo que lejos de presentarse tan solo como algo familiar o inofensivo, también nos transmite lo cookie una sensación de extrañeza y de peligro. Es decir, lo cookie entraña un diálogo entre lo familiar y lo extraño, lo inofensivo y lo peligroso. Por eso hay una manifestación de lo cookie a la que se califica como lo cookie y siniestro, lo cookie como inquietante extrañeza. E.T., por ejemplo, la figura de E.T., que aparece también aquí en el libro, nos recuerda que hay un umbral en el que los rasgos dulces de las figuras se vuelven inquietantes, se vuelven monstruosas o tienen un carácter espeluznante. Lo cookie funciona mejor, termina este capítulo, cuando sus distorsiones y deformaciones tienen levedad. Es decir, cuando es un humor despreocupado, un descaro o un carácter estrafalario que dotan a lo cookie de fuerza, y esto sería su tercera dimensión. El tercer capítulo es lo cookie como principio de incertidumbre y comienza señalando que desde la antigüedad nos fascinan las ambivalencias irresolubles, pero también nos perturban o nos fascinan porque nos perturban, como sería el caso de el hermafrodita, pero también podríamos añadir la idea del fármaco como veneno y antídoto, la idea de los monstruos híbridos, en el que se encontraría lo propiamente cookie, algo de lo que había sacado partido uno de los pioneros del cookismo comercial, que fue Phineas Taylor Varnum, que creó los famosos baby shows, y aquí salen esas imágenes de los enanos y también el carácter cookies de los enanos. La aparición de cute, el término inglés, como término habitual de evaluación y estilo formalmente reconocible en los Estados Unidos, sucedió en el siglo XIX y fue, según señala Sean Engay, de la mano de la consolidación ideológica del hogar de clase media como un espacio, dicen Guy, feminizado y en teoría organizado principalmente en torno a las mercancías y el consumo. Así, saca de esta idea de Sean Engay, Simone May, saca la idea de que el cookismo es una adoración de la mercancía, por lo general percibida como menos poderosa que su espectador, una adoración en la que prima el deseo de intimar con dicha mercancía o acercarse físicamente a ella todo lo que se pueda, y el éxito comercial del cookismo viene impulsado por la emergente cultura del consumo de masas, y es también algo que lo pone en relación con todas las consideraciones sobre el kitsch y también con las consideraciones que contra el kitsch y la comparación entre kitsch y arte de vanguardia hiciera Clement Greenberg en uno de sus más famosos textos. El cookismo sería una suerte de engaño inocente o una inocencia engañosa, que en los años 30 va a tener el emblema, por ejemplo, de la niña actriz Shirley
Temple, la idea de una granujilla angelical, y sobre todo esta forma del cuquismo que tiene que ver con cómo esconderse y fingir desvalimientos, pero también con una vulnerabilidad que al mismo tiempo nos seduce y, como toda seducción, nos seduce y nos manipula. El cuquismo puede jugar no solo con la cuestión de quién detenta realmente el poder, sino también con otra, tal vez más fundamental, de cuándo importa el poder y cuánto importa el poder. Los cookies pueden ser desde luego pasivos y vulnerables, pero sin embargo son también figuras que tienen que ver con la manipulación, con la fuerza, con la dimensión del control. El cuquismo es por tanto algo que no aparece nunca libre de culpa, sino que en sus rasgos distintivos aparece una cuestión de aparentemente irresponsabilidad, de un amor indiferente, como algo aparentemente amoral, pero algo que se impone poderosamente. El cuquismo, en su dimensión siniestro, parece que hubiera metabolizado nuestras experiencias más amargas, y el cubismo siniestro sería como la trastienda de un espejo oscuro de nuestra época, y lo dulce aparecería como algo que en ningún caso es transparente, sino que tiene una dimensión de reserva. El cuarto de los capítulos se dedica a Mickey Mouse y el continuo cookie, y analiza la evolución de la figura de Mickey Mouse. Ofrece aquí una imagen de cómo fue cambiando, redondeando y dulcificando sus formas, y cómo la propia evolución del personaje de Mickey Mouse tiene que ver con esa búsqueda de un personaje que engarzara o tuviera una relación con la propia articulación de la moral estadounidense, y cómo se fue fraguando en la época de las guerras mundiales esa imagen de Mickey Mouse como una forma de construcción de la identidad, como un sentimiento nuevo, como un sentimiento de articulación dócil, pero también como una figura que tenía que ver con la esperanza. En este sentido llega a sugerir Simone Weil que acaso Mickey Mouse es la encarnación en el siglo XX de la paz perpetua en el sentido del filósofo Immanuel Kant. El quinto de los capítulos, que es un capítulo central en este libro, se titula Kawaii, el nuevo imperio nipón, y aquí analiza cómo lo kawaii o lo kawaii, que es lo cookie japonés, ha sido fundamental en la estética del Japón, como una especie de rebajamiento del carácter imperial de la cultura japonesa después de la bomba atómica y después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver mucho con el nuevo estado de ánimo que se fue introduciendo y que se extendió por toda la cultura japonesa, recreándose en lo kawaii su propia sensación de vulnerabilidad. La cuestión decisiva es cómo se pasó de la ética y la estética samurái a la estética de lo cookie, es decir, cómo tras el desastre del militarismo se comienza a defender esta idea del kawaii, o cómo se va generando la objetualidad y la esteticidad cookie que encarnan, por ejemplo, artistas contemporáneos como Takeshi Murakami, y con una sensación que no es solo de frustración, que no es meramente de castración. Murakami, en su libro titulado Little Boy, que es el nombre de la bomba de Hiroshima, va a hablar de esa importancia de una sociedad utópica que al final se convirtió en la sociedad de 1984, y cómo esos impulsos destructivos van a conducir finalmente hacia lo kawaii, que no es solamente la conciencia del fracaso, sino como los japoneses, dice Murakami, son aquellos que encarnan a Little Boy, a la bomba, pero también que tratan de generar nuevas imágenes a partir de ello, como serían las imágenes de las gothic lolitas, de esas lolitas góticas, pero también estas figuras que tenemos aquí, que son las embajadoras de lo cookie, nombradas en el año 2009 por el gobierno japonés, que son estas embajadoras que tenemos en esta fotografía. El ministro de Asuntos Exteriores proclamó en Japón en el año 2008 a un personaje de ficción, el gato robótico sin orejas llamado Doraemon, como embajador de la cultura manga del país, y poco después, en el 2009, el gobierno nombró a 3 embajadoras humanas de lo cookie, las Kawaii Taishi, una vestida de colegiala en minifalda, otra de muñeca victoriana con un vestido de volantes color pastel, que vendría a representar una supuesta moda de Lolita, y la tercera en una camiseta de topos con un conejito estampado. Bueno, estas imágenes del cookismo o esta idea del kawaii tienen que ver con una ética fetichista, dice Simone Weil en la página 58 de La Derrota, que aboga tan solo por la pasividad,
Es decir, esta sería una de las interpretaciones, pero no solamente eso, no tiene que ver únicamente con el carácter inofensivo ni con el autodebilitamiento nacional, sino que el kawaii no solo despoja a Japón de toda violencia externa e interna, también hace justo lo contrario, permite que la violencia se exprese sin solemnidad ni gestos amenazadores. Además de extirpar la agresividad, lo kuki es también un modo de la sublimación y sobre todo es un modo de fingir o de camuflar, de ficcionalizar la vulnerabilidad al mismo tiempo, que es algo que también se encuentra en las obras de Yoshitomo Nara, que tanto éxito han tenido internacionalmente, y también va a analizar el papel de lo kuki en la tradición japonesa, como sería en el caso del análisis que hace de los nesukes, o también la aproximación que hace a el libro de la almohada y la atención japonesa a las pequeñas cosas. También va a hablarnos del DOP de Murakami, del personaje de Murakami, y también de la película La princesa Mononoke, y cómo ahí aparece el antiguo culto a los espíritus de los árboles, a los espíritus Kodama, que son sometidos a una extraña kukificación en la película La princesa Mononoke del año 1997, que es una obra maestra del cine de animación, como sabemos, de Hayao Miyazaki, y es el ejemplo perfecto esta película del carácter siniestro, pero también desenfadado y ligeramente extraño de lo kuki, por oposición a la angustia y profunda extrañeza a la que se refieren filósofos como Martin Heidegger o Jean-Paul Sartre cuando describen ese lado siniestro de las cosas. Es el caso emblemático junto a esa inasibilidad andrógina bobalicona ágil que combina luces y sombras y ese poderoso juego de lo conocido y lo desconocido que constituye en buena medida, como señala Simone Weil, el espíritu más profundo de lo kuki. Fue a partir de 1945 cuando comenzó a extenderse, como hemos dicho, tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial del Japón, la kukificación nacional, y sobre todo va a servir para organizar la vida, para establecer nuevas relaciones de poder, pero también, como han señalado Gary Sherman y Jonathan Haidt, lo kuki es una especie de desencadenante directo de la capacidad humana de socializar. Y los japoneses han convertido el kawaii en una forma de expresar, sublimar o digamos expresar tangencialmente a través de esa objetualidad aparentemente frívola su propio sentimiento, pero también su propia condición de frustración. Tiene un capítulo, el sexto, que se titula El kukismo de Kim Jong-il y analiza personajes aquí políticos a los que califica como cookies y sobre todo dice que el kukismo es fundamental para comprender a figuras como los líderes coreanos de Corea del Norte, que los asociamos a imágenes de violencia o de amenaza nuclear, como sería la imagen oficial de Kim Jong-il, que aquí le tenemos, que aparecería como una figura cookie, y sobre todo como el cookie nos habla de una familiaridad que está siempre en el límite de lo entrañable y de lo siniestro, de lo familiar y de lo extraño. Por ello el capítulo séptimo lo dedica a lo cookie y lo siniestro, recordando que en su sentido más general lo siniestro no es algo simplemente escalofriante o turbador, se trata de un escalofrío que nos deja hipnotizados. Según la conjetura de Freud, lo siniestro es aquello que nos hace revivir fantasías infantiles o formas arcaicas del pensamiento que en otro tiempo nos fueron conocidas y que han sido reprimidas y ahora retornan. ¿Por qué? Se pregunta en la página 84, nos atrae lo que hemos reprimido. Por lo general, reprimimos, señala Simone Weil, lo que nos resulta desagradable y que querríamos olvidar en vez de revivir. ¿Por qué? Se pregunta de nuevo, nos vemos impulsados a repetir esa experiencia desagradable que tuvimos, porque, como asegura Freud, la compulsión de repetición forma parte de lo más profundo de nuestros instintos. He dedicado este año varias charlas aquí en este canal a lo siniestro y también hemos publicado un número entero dedicado a lo siniestro en la revista de Occidente. Por tanto, a quien le interese ampliar algunas de estas ideas y os apetece, os diría que en esos vídeos he contado ya muchas cosas y no me gustaría tener que volver a repetirme. En este caso, lo que me interesa del libro de Simone Weil es cómo él advierte de lo cookie como algo que nos somete con su atractivo y que su atractivo se debe
en muchísimos casos a la estrecha vecindad que tiene con la condición de lo siniestro y sobre todo cómo lo cookie y lo siniestro se evocan mutuamente. Es ahí donde lo trivial se torna desconocido y nos sorprende con el carácter siniestro del ordinario como algo que afecta a nuestra forma de comprender el mundo, pero también esa dimensión misteriosa de lo siniestro o esa condición de espectralidad o de doppelganger, esa sensación de ansiedad, de inquietud y de hechizo que provoca el doble y también el efecto del déjà vu. El capítulo 8 se titula ¿Qué hay de malo con el antropomorfismo cookie? Y aquí analiza el narcisismo cookie y esa idea de Xian Engai cuando ve en las estrategias de personificación la figura clave del cookismo. Engai detecta perfectamente la oscilación entre dominio y pasividad, crueldad y ternura en la estética del cookismo, pese a descubrir también su característica dialéctica entre poder e impotencia, que parece incorporar siempre una fantasía sobre la capacidad de acción de sus objetos hiperobjetivados. La autora, Xian Engai, concluye que la figura clave de lo cookie, es decir, la personificación de sus objetos, termina manipulando y explotando a esos objetos pese a que les atribuye la capacidad de acción. Analiza algunos poemas de Emily Dickinson desde esta cuestión de la estética del cookismo, como la animación o la reanimación de los objetos y también esa dimensión de la fuerza de otredad manifiesta en lo cookie, que es algo que analizaron también los psicólogos Gary Sherman y Jonathan Haidt, y también cómo mientras el asco deshumaniza, lo cookie humaniza. Lo cookie nos permite ver a los otros en aspectos fundamentales cuando nos vemos a nosotros mismos y disuelve la idea de que son seres ajenos o extraños. Lo cookie es, por tanto, una forma, tal vez muy banal y provisoria, de tantear si no sería posible salir del paradigma de poder y de qué forma podríamos hacerlo. Lo cookie, dice en la página 98, es un heraldo de lo que podríamos depararnos el futuro, una superación de esa figura clave que insiste en comprender la vida humana eminentemente como ejercicio y proyección de la voluntad de poder del sujeto. Bueno, en algunos momentos Simone May pues entra en una dimensión un tanto estético-política o cosmopolítica delirante y le atribuye unos poderes emancipatorios o transformadores a lo cookie, sin ver también lo que tienen de paralizante y de, finalmente autoindulgentes y complacientes y estabilizadores, y realmente como esa dimensión de familiaridad extraña o de disolución de las fronteras entre lo subjetivo y lo objetivo, o esa especie de antropomorfización del mundo en el que las otras formas de habitar y los otros seres que comparten este mundo que nosotros constantemente destruimos tendrían que ser tratados con una cierta consideración, esta especie de casi panteísmo de lo cookie, o digamos esta antropomorfización cookista o cookificante que aparecería como una suerte de liberación de un mundo que estaría sometido a la voluntad de poder y a la articulación de un carácter monofocal o de un carácter totalmente dominante de nuestras formas de comprensión de la vida y de la realidad, pues como digo, esa especie de actitud o esas esperanzas políticas y de transformación que deposita en lo cookie Simone May, hay que decir que en muchos momentos casi nos producen risa, ¿no? En la página 99 señala que tal vez lo cookie podría ser un caballo de Troya, no lo creo, en miniatura, en una ciudadela del poder, en la ciudadela intelectual que durante más de 3 siglos ha interpretado cada vez con mayor tesón hasta la más altruista, compasiva y liberadora de las relaciones humanas en términos de poder y voluntad de poder. Y si su verdadera figura clave no son, dice Simone May, las estrategias de personificación entendidas como proyecciones del poder, ya sea para bien o para mal, sino su pícara inasibilidad, la despreocupación y la despreocupada, invocación de la incertidumbre como característica fundamental de la vida y del mundo. El siguiente capítulo, el 9, se titula Lo cookie y lo monstruoso, el caso de Donald Trump. Bueno, aquí habla de la dimensión de lo grotesco cercana a lo cookie, de lo monstruoso, de lo comprensible incomprensible, de lo familiar forastero, de lo encantador amenazador, de lo cómico lúgubre, y habla de cómo Donald Trump, como una especie de faraón siempre victorioso, nos abre o se sitúa
en este ámbito de la política contemporánea, y es como un carnaval, dice, grotesco, en el que Trump conjura un mundo alienado y nos ofrece auxilio frente al mismo, invoca y reprime al mismo tiempo los aspectos demoníacos del mundo. Bueno, hay una especie de fascinación aquí casi por el mal, o fascinación por lo bufonesco, en esta idea de que Trump es cookie, pero que también ha puesto un límite, una especie de dimensión de incertidumbre en la política, en que no sabemos ya ni qué es lo republicano ni qué es lo demócrata, que es algo que en realidad ya lo teníamos clarísimo hasta en la época de Bill Clinton, y lamento decirlo también en la época de Obama, que nos fascinaba y nos seducía, pero que también era una especie de, no de white negro, sino de negro white, o sea, un negro blanco, muy propio para la época del neohisterismo. El capítulo 10 se titula Los cookies y el nuevo culto al niño, y señala que, bueno, que el interés por los cookies es infantil, o como se insiste tantas veces, infantiliza a sus consumidores. En la página 109 señala cómo en Occidente hay una tendencia que data de los años 60 y 80 del siglo pasado, el siglo XX, hacia una erosión de las fronteras previamente aceptadas entre infancia y vida adulta, una tendencia que tiene que ver con el auge de lo cookie y que es una expresión que tendríamos que interpretar. Esa dimensión de infantilización fue ya analizada por Neil Postman en un texto clásico, y que habla de cómo lo infantil fue contaminando el mundo de los adultos. La infancia ha sido sin duda sacralizada, y esta sacralización de la infancia se comenzó a mediados del siglo XIX, en la que el trabajo infantil ya fue considerado inaceptable en el mundo a partir de los Estados Unidos, y cómo va a ir apareciendo la figura de el niño maltratado, según las ilustres palabras del psiquiatra Henry Kempe, y sobre todo cómo fueron creando la idea de el maltrato infantil, pero también de este culto a la infancia, que es una figura que va imponiéndose de manera acelerada en la modernidad y en la contemporaneidad frente a ese niño que no existe como propia figura a través de la historia de la cultura, que es algo de lo que ya habló el historiador Philip Arias. El capítulo 11 se titula La supervivencia de los más cookies, y en esta idea de la supervivencia de los más cookies vuelve sobre la cuestión de la celebración de la vulnerabilidad, y cómo la capacidad del desvalido para consolar apunta a su vez a un fenómeno relacionado mucho más antiguo que lo cookie, que es la importancia que tienen las mascotas, pues muchas mascotas personifican la paradoja de que es precisamente en la dulzura donde a menudo encontramos la fuerza, y es precisamente en lo desgarbado o torpe donde percibimos un poder curativo discreto y sin dramatismo. El capítulo 12 se dedica a la relación entre lo cookie y lo kitsch, que lo titula Hermanos gemelos, como una pregunta, y sobre todo la respuesta que él da es que no son lo cookie y lo kitsch sinónimos. Lo kitsch está en todas partes, ciertamente, y lo kitsch nos da, dice, la bienvenida en un restaurante, en un banco, en una valla publicitaria. Lo cookie ha engendrado, sin duda, una industria multimillonaria, pero dice Simone Weil, lo kitsch, aun siendo un gran negocio, es mucho menos rentable desde un punto de vista comercial. Tampoco estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Lo kitsch es un negocio bestial, es decir, basta ir a las tiendas de souvenirs. El otro día hablaba con un amigo sobre la tienda que está ahí en la plaza de Neptuno, justamente cuando cruzas el semáforo que te trae del Museo del Prado. Allí había una tienda de esquina que era, digamos, una especie de meca de lo kitsch, ¿no? Meca del objeto casposo. Allí tenían unas espadas como del Cid Campeador, una cantidad de objetos que eran como formas kitsch, y cursis y pre-cookie, pero no completamente cookies, que eran como formas de cerámica degradadas que bajaban por debajo del estándar de cursilería que tiene la propia cerámica de Lladró. También allí había meninas de bronce, anticipando el meninismo, ¿verdad? Esa tendencia a poner las meninas torturadas de Velázquez y maltratadas por Manolo Valdés, y finalmente extendidas por todas las ciudades y sometidas al vómito del dripping, que es una de las tendencias vergonzantes del arte o del comportamiento pseudoartístico en el espacio público, por ejemplo, madrileño. Y como digo, en aquella tienda que estaba allí en la esquina de Neptuno,
pues de repente uno ve allí o veía allí todo tipo de horteradas, y aquello la verdad es que era un negocio, imagino que bollante, porque tener alquilado o comprado, tener en propiedad esa esquina, pues vale su dinero. Y el otro día, yendo con un amigo, Pablo, un artista del tatuaje, pues me decía Pablo, dice, creo que ahí se ha puesto ahora una tienda de turrones y de turrones de marca, que era una cosa que fui el otro día a comprar, turrones del hermano de Ferran Adrià, del Albert Adrià, una cosa que ya no sé si es cookie, si es kitsch o directamente es propia de la estupidez contemporánea, pero ahí los compré, pues unos turrones sabor gin tonic o sabor mojito, o que lo he tomado hoy un trozo y no me gusta nada, de miel con limón, que bueno, que valen un pastizal, pero que realmente no es que sean precisamente lo más rico que uno pueda comer. Pero bueno, como señala aquí, y como digo, en esto no estoy de acuerdo, Simon May, él dice que lo cookie es un gran negocio, mientras que lo kitsch no lo es. Sobre lo kitsch escribieron, como señala, figuras como Hermann Broch y también Clement Greenberg, y también Abraham Moles y Umberto Eco y Theodor Adorno, y hubo durante años y años un ataque a lo kitsch, ¿no? En la página 127 señala que mientras lo cookie puede ser siniestro, situándose a caballo de la porosa frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo normal y lo grotesco, no suele ser así en el caso de lo kitsch. Tampoco estoy de acuerdo con esta idea. Mientras que lo cookie en manos de los creadores como Murakami o Nara puede ser radical, inventivo o sorprendente, lo kitsch es convencional y a menudo lo es de forma descarada y nostálgica. Mientras que lo cookie juega alegremente con las relaciones o disparidades de poder entre espectador y objeto, lo kitsch no lo hace. Mientras que lo cookie puede suscitar en consecuencia emociones tiernas o inquietantes al mismo tiempo, lo kitsch suele provocar emociones exclusivamente reconfortantes. No, esto no es así. Basta ver el muro de objetos kitsch de cualquier casa. El muro, me refiero, de la estantería o del mueble donde se coloca o se colocaba el televisor en las casas, en el salón llamado de respeto, para ver que había objetos ahí que eran kitsch y que también tenían esta condición inquietante que Simon May asocia a lo cookie. Lo kitsch, escribía Milan Kundera, provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice, qué bonito, los niños corren por el césped. La segunda lágrima dice, qué bonito es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped. Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch. Es una especie de metalágrima o una lágrima que se emociona por el hecho de estar emocionada. Tomás Kulka, en su ensayo sobre lo kitsch, que está publicado, está traducido en la editorial Casimiro, nos dice que lo kitsch, al ser ultraconservador, suele transmitirnos seguridad en nuestros sentimientos y creencias primordiales, no los perturba ni los cuestiona. Por ello, no debería haber nada que resulte inquietante o amenazador en lo kitsch. Milan Kundera apunta en la misma distinción sin andarse por las ramas. Lo kitsch, escribe Milan Kundera, es un ideal estético en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiesen. El capítulo 13 se titula Escapar del culto a la sinceridad y comienza preguntándose por qué podemos hablar de un imperio de lo cookie mientras que nos sonaría absurdo hablar de un imperio de lo dulce. Es decir, este imperio de lo cookie que pone aquí en relación con la cuestión de la sinceridad o de la crítica de la hipocresía, que ya se realiza a finales del siglo XVIII y que tiene que ver con la idea de sinceridad o de honestidad que se encuentra, por ejemplo, en las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? La idea de la confesión de uno hacia sí mismo y de hacia los demás, y sobre todo de esa suerte de crítica del fingimiento y esa necesidad de desnudar el corazón, como decía Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Yo, solo yo, siento mi corazón y conozco a los hombres, me he mostrado cuál fui, he desnudado mi alma. En la página 132, Simon May dice, o recoge la cita de Jean-Jacques Rousseau, de cómo el idiotismo se resume en la pretensión de expresar exactamente lo que uno es y lo que uno expresa, y que esa idea de la confesión y de la honestidad o de la sinceridad tiene que ver con la explosión de memorias y de los exámenes públicos de conciencia a los que asistimos hoy en día, y sobre todo con cómo esa idea de la sinceridad tiene como un inmenso canal de distribución que no es otro que la red social, y cómo la idea de que nuestra vida solo se nos figura verdaderamente real para nosotros mismos
a través del cifrado en una autobiografía y esa necesidad de plasmar los estados emocionales que nos gobiernan. El hecho, dice, de que la búsqueda de atención, reconocimiento y aceptación que caracteriza a los seres humanos desde la noche de los tiempos se lleva a cabo hoy en día mediante la ostentación pública de gustos y sentimientos, aficiones y aversiones, así como otros detalles de la vida que se presentan ante el mundo como fidedignos por más que se reconozca su carácter efímero. Todo ello tiene una deuda, señala Simone Weil, con las reflexiones de Rousseau en sus pioneras confesiones. Tenemos hoy que mostrarnos auténticos y sobre todo tenemos que mostrarnos en esta dimensión entre comillas de introspección, y ahí es donde parece que vienen a asistirnos todos estos objetos cookies, que suelen ser objetos mudos. En los casos de Hello Kitty o de Kumamon no es que sean mudos, sino que en realidad son objetos que carecen de boca. Lo cookie es aquello que habla en una lengua que sin embargo conocemos, es la lengua de la inasibilidad, es una lengua superficial y al mismo tiempo estrafalaria, y sobre todo es la lengua de un mundo que Simone Weil ve como un mundo que está liberándose, un mundo que es al mismo tiempo frívolo, pero que también tiene en su dimensión insustancial rasgos esenciales y rasgos que son importantes mostrar y desentrañar. El capítulo último del libro se titula La vida es un niño que juega. Simone Weil ha escrito sobre Nietzsche y aquí aparecen estas ideas nietzscheanas y dice que si lo cookie fuera puramente insustancial y reflexivo no podría cautivarnos tanto. Lo cookie nos seduce porque también concuerda con el tenor, con la tonalidad anímica de nuestro tiempo. Así llega a decir que lo cookie tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg, y sobre todo como nuestra época de inconcreción intrínseca de un universo que no parece regido por reglas, tiene que ver con esta dimensión de incertidumbre, pero también de cookismo. Bueno, esta apelación al principio de incertidumbre de Heisenberg es algo que nos recuerda el caso Sokal y todas estas cuestiones de cómo de repente los filósofos apelan casi siempre a un referente científico, y es como muy socorrido citar el principio de incertidumbre de Heisenberg para aplicarlo a cualquier cosa, al posmodernismo y por qué no también al cookismo, ¿no? El tono de nuestro tiempo es el tono de la incertidumbre, de aquello que no cae en la solemnidad, y sobre todo sería esa dimensión que se encuentra en Nietzsche, cuando Nietzsche nos señala que el más alto de los tipos humanos es el niño, quien nada sabe de deberes y finalidades, de medios y culpas. El niño, decía Nietzsche, es inocencia y olvido, es un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, esto es, un santo decir sí. La vida aparece para Nietzsche como ese aion, es un niño que juega, que desplaza las piezas sobre el tablero y el reino de un niño. Se trata, de hecho, de uno de los síntomas de la atracción de la modernidad a través de Nietzsche, que sería la inocencia del devenir. Lo cookie, por tanto, nos habla de muchas formas y es una capacidad la que tiene lo cookie para mostrarnos la cotidianidad, para mezclar lo conocido o insignificante con lo tercamente siniestro, pero sobre todo imprime un estilo a nuestra inadaptación y a la ligereza de nuestra incertidumbre. Lo cookie puede, por tanto, inspirarnos a una sensación, dice al final del libro Simone Weil, a una sensación de libertad, sobre todo una libertad frente a la tiranía de la identidad y del poder. Lo cookie sería, y esto es lo que le interesa a Simone Weil, una forma de burlarse con soltura, de burlarse estilística y estéticamente, de burlarse del poder. En la medida, así termina el libro, en que lo cookie habla en estos aspectos del espíritu de nuestro tiempo, de los experimentos y desvelos de nuestro tiempo en estas formas de ser, se trata de un reino de lo frívolo al que debemos acudir, quizá con la máxima seriedad. Bueno, no hay otra cosa, decía Schiller, que ese juego que es el juego de la experiencia estética, como juego de la experiencia estética emancipatoria, y el juego es en muchos casos profundamente serio, ¿no? Y está a veces incluso profundamente trágico. Bueno, el libro de Simone Weil, El poder de lo cookie, que sería también la capacidad que lo cookie tiene para cuestionar las formas que tenemos del poder, es decir, el carácter desmantelador del poder a través de la cookificación. Pues este libro de el Cute Power, del poder cookie,
Es un libro, como digo, interesante y sobre todo nos mantiene, o por lo menos a mí me mantiene, y por eso os lo recomiendo, en la idea de aproximarnos a los síntomas y también, ¿por qué no?, a los síntomas de nuestro tiempo a través de la cuquificación en su relación, como os he dicho, con lo siniestro, con lo kitsch, con lo frívolo, con lo inquietante, pero también con aquello que nos hipnotiza y que tiene que ver en muchas ocasiones con lo grotesco. Por tanto, muy recomendable este libro del filósofo Simone Weil, traducido hace nada en la editorial Alfa Decay.